Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando y hoy vamos a seguir aprendiendo juntos sobre temas relacionados con las ciencias sociales. Te recuerdo que si te gustan estos videos, si querés aportar sugerencias, comentarios y todo lo que te guste a lo mejor saber o poder analizar juntos, puedes hacerlo en las redes sociales y bueno, obviamente vamos a estar en permanente contacto para aprender juntos cada día un poquito más. Hoy quiero hablarte de la definición de ciencias sociales. ¿Qué son las ciencias sociales? ¿Qué estudian? ¿Sí? Y algunas características propias que tenemos que saber a la hora de estudiarlas. Acompáñame, vamos a ver juntos qué son las ciencias sociales. Vamos a comenzar explicando qué son las ciencias sociales. Definir ciencias sociales es decir que son un conjunto de disciplinas que se encargan de estudiar de forma sistemática los procesos sociales y culturales que son productos de las actividades del ser humano y de las relaciones con esas ciencias sociales. Algunas de las ciencias sociales más importantes o que más conocemos son la historia, la geografía, el derecho, la sociología, la economía, la política, etcétera. Estas ciencias sociales que te acabo de mencionar son las que vamos a ver hoy con sus características principales. Hablamos de geografía y enseguida nos remitimos a todo lo que tiene que ver con el planeta Tierra, con las distintas formas de relieve, con los diferentes tipos de clima, los biomas. Hablamos de una geografía quizás más descriptiva relacionada con las ciencias naturales, que en realidad no lo es. La geografía es mucho más amplio, una mera descripción del lugar donde uno vive o de la sociedad que uno estudia. Por eso decimos que la geografía se encarga de estudiar y de describir, de explicar, te agregaría también, y señala las características de la ubicación, de la localización de ese sistema o elemento que vamos a estudiar. La geografía en general puede definirse como el estudio de las diferencias y de los cambios de las relaciones entre el medio natural, el ámbito natural, ¿sí? Y las acciones humanas. ¿Qué significa? Que no está determinado el lugar donde yo vivo por las características propias de ese lugar. Eso sería algo descriptivo. Tiene que ver el lugar donde yo vivo, pero también la construcción que fuimos haciendo de ese lugar, o la destrucción también, ¿sí? Entonces, las acciones humanas repercuten en el lugar donde uno vive. Por lo tanto, es un estudio más complejo. Ahora, hablando de historia, inmediatamente hablamos de grandes imperios, por ejemplo, Egipto, por ejemplo, un gran imperio romano, conocemos la cultura griega, que es la base de la cultura occidental, el Partenón, los comienzos de la escritura, en esta forma de escritura pictográfica inventada por los sumerios, ¿sí? Y que hoy conocemos gracias a múltiples fuentes de información. Pero, ¿qué estudia la historia? En realidad, la historia es una disciplina social, como venimos estudiando hasta ahora, que estudia, analiza y explica los acontecimientos más importantes del pasado de la humanidad. Esos acontecimientos que marcan una huella, un antes y un después, ¿sí? Son momentos que tienen que ver con algo revolucionario, con algo que va a quedar en el tiempo para siempre. Y el término historia, a diferencia de muchos otros que en su momento pensaban que era simplemente un relato de lo que pasó, el término historia desde su origen etimológico, ¿sí? Que surge en Grecia, el significado es investigación, información. Por eso la historia es mucho más profunda, es la reconstrucción de lo que sucedió. Y eso lo puedo hacer gracias a diferentes fuentes de información, que pueden ser escritas, que pueden ser orales, que pueden ser periódicos, imágenes, videos, etcétera.
Hoy tenemos un montón de formatos que nos permite abordar de una manera más amplia, más exacta, si vos querés, de los acontecimientos importantes que queremos estudiar. Hablamos de economía y enseguida decimos dinero, comercio, estadísticas, mercados, etcétera. Y lo relacionamos más con las ciencias exactas, con la matemática, las estadísticas, etcétera, que con las ciencias sociales. Pero en realidad es una ciencia social. Es una ciencia social que precisamente se ocupa de estudiar los procesos de extracción de los distintos productos, ¿sí? Que se fabrican dentro de una sociedad, los intercambios que se realizan con esos productos, cómo se distribuyen dentro de esa comunidad y cómo se consumen esos bienes y servicios. Por lo tanto, esos bienes y servicios que tienen que ver con que son bienes o servicios limitados, que son escasos. Por lo tanto, tiene que haber un buen uso y distribución de estos servicios o bienes, ¿sí? Que pueden ser personales, pueden ser sociales, pueden ser de distintos modos. Así que la base de lo que tiene que ver con el principio económico tiene que ver con la relación entre las necesidades de las personas, ¿sí? Y también con los recursos que estén disponibles para cubrir esas necesidades. Ahora hablamos de sociología e inmediatamente uno piensa población, estructura social, cuáles son las diferencias, las características de esas sociedades, cuál es la conducta de esa sociedad y por qué lo hace de esa manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué estudia la sociología. Y decimos que también es una ciencia social que tiene como objeto de estudio las relaciones sociales. Esto tiene que ver fundamentalmente con que el sentido de la sociología es estudiar todo lo que tiene que ver con la estructura, la organización y el funcionamiento de las distintas sociedades de las cuales aborda, ¿sí? De las cuales quiere sacar información o quiere explicar. ¿Qué quiere explicar? La conducta, las tendencias, los distintos fenómenos o los problemas que hay dentro de esa sociedad. Por eso es muy importante tener en cuenta que somos parte de una sociedad en conjunto y no un individuo que participa de una sociedad determinada. Vamos al derecho. El derecho, cuando decimos este término, inmediatamente hablamos de justicia, de leyes, de normas, de igualdad, ¿sí? Entonces, tenemos que también tener en cuenta la diversidad de individuos que somos, las características particulares que tenemos cada uno, respetarlas y hacer valer nuestros derechos. Pero, ¿qué son los derechos o qué estudia, ¿sí? El derecho como ciencia social? Y decimos que en rasgos generales el derecho es un ordenamiento jurídico que lo que hace es dar normas, regular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con las relaciones establecidas dentro de una nación o un estado, ¿sí? Entre los distintos individuos. El término derecho en su etimología significa recto o que va en línea recta, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con el ordenamiento jurídico, ¿sí? Tiene que ver también con las normas que sean vigentes en un país determinado, ¿sí? Este derecho objetivo, general, que todos debemos cumplir, lo podemos ver representado quizás en la Constitución Nacional o en reglas o en leyes que sean fundamentales para esa sociedad. Hay leyes también que trascienden a un Estado y que deben ser respetadas a nivel mundial, como por ejemplo los derechos humanos, ¿sí? Los derechos de los niños y adolescentes, también derechos civiles, derechos políticos, etcétera. Vamos ahora a ver
que estudia las ciencias políticas y cuando hablamos de ella, enseguida pensamos en poder, gobierno, forma de elección de los gobernantes, sistema de gobierno, monarquía, república, democracia, dictadura, etcétera. Y tenemos que ver con los diferentes países, que cada país tiene su propia forma de organización política. Pero vamos a decir que la política en sí se encarga y forma parte de las ciencias sociales porque estudia el sistema político, no solamente el sistema en sí, en cómo es, sino también en las relaciones de poder que se establecen entre las distintas sociedades, ¿sí? O dentro de la misma, ¿sí? De esa asimetría de poder permanente, la conducta de esos dirigentes políticos, la opinión pública, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Poder expresar los ideales que uno posee y que uno quiere, precisamente que podamos todos coincidir o debatir en una forma democrática donde todos estemos incluidos. Las relaciones internacionales, obviamente, y los conflictos armados. Asimismo, desde el estudio de las ciencias políticas se puede desarrollar diferentes teorías. Esas teorías van a ser la base, a lo mejor, de una organización política determinada que va a tener una doctrina, una ideología, que después lo va a llevar a la práctica en cada momento que actúe socialmente. ¿Sí? Por eso decimos que el trabajo de las ciencias políticas, al igual que las demás ciencias sociales, es un trabajo interdisciplinario. Pero, ¿qué significa todo esto? Es un trabajo interdisciplinario y que solamente podemos abordar los hechos de múltiples causas. En realidad, cuando hablamos de los temas y los problemas que se le presentan a las ciencias sociales, es el conocimiento está en continua construcción. ¿Qué significa? No es algo que hoy estudié, establecí como una ley, esto es así y no se modifica. No, el conocimiento nunca se termina en las ciencias sociales. Está abierto a la creación de nuevas preguntas y distintas respuestas. ¿Qué significa? Lo que hoy considero como importante, como una explicación adecuada, dentro de a lo mejor 20, 50 años, con más información, con otras fuentes, etcétera, eso puede tener una explicación diferente a la que tuvo hasta ahora. Las distintas ciencias sociales aportan sus visiones a un hecho o a un acontecimiento que quiero explicar. ¿Sí? Por lo tanto, las causas y las miradas sobre eso son múltiples. Un hecho no tiene una única causa, que es la que va a explicar todo, sino que tiene una multiplicidad de causas y eso permite un trabajo interdisciplinario entre las distintas ciencias sociales. Ahora, por lo tanto, por esta dinámica que presentan las ciencias sociales, se presentan también cambios y continuidades en el tiempo. Las sociedades generalmente cambian, cambian su forma de gobierno, su forma de trabajar, su tecnología va evolucionando cada vez más, sus relaciones de poder también, ¿sí? Los vínculos entre los distintos sectores sociales, etcétera. Ahora, hay permanencias y continuidades. Esos cambios son buenísimos y siempre sirven para evolucionar, pero también tenemos cosas que continúan en el tiempo, relaciones sociales que cambian, ¿sí? Pero que cambian poco. Y hay otras que van cambiando y se van adaptando al momento. Por ejemplo, ¿sí? Con Internet hoy podemos comunicarnos con distintas partes del mundo, cosa que hace 20 años atrás no sucedía. ¿Sí? Em, Hoy tenemos la posibilidad de abriendo una computadora o prendiendo un celular, entrando a una aplicación,
poder entrar en contacto con otras personas mediante una videollamada o mediante un tutorial como estamos haciendo ahora. Por eso, también relacionado con estas continuidades que se van dando, surgen nuevas necesidades, como hablábamos hoy de la economía. Y eso es lo que a su vez hace que los bienes que se van produciendo en una sociedad vayan cambiando y se vayan perfeccionando cada vez más a lo largo del tiempo. Por eso, estudiar las ciencias sociales no es solamente algo que tenga que ver con una efeméride, con hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Estudiar las ciencias sociales es comprender el lugar donde vivo, la sociedad en la cual estoy inmerso, cuál fue su historia, cómo se comporta esa sociedad y por qué lo hace de esa manera, qué bienes y qué recursos tiene para esa sociedad poder desarrollarse, qué le falta, qué tenemos como derechos para garantizar em, todo lo que tiene que ver con nuestra vida en sociedad, quiénes nos gobiernan o cómo elegimos a quienes nos gobiernan. Todo esto lo podemos hacer estudiando las ciencias sociales. Por eso te digo, es un estudio muy dinámico, que lo podemos construir día a día y que el conocimiento nunca se agota. Por lo tanto, te invito a que sigamos estudiando juntos ciencias sociales con distintos temas que te parezcan interesantes y que quieras sugerirme. Te invito a que si te gustó, obviamente, este video, le des like, me sigas en las distintas redes sociales que están apareciendo aquí debajo y que juntos podamos seguir construyendo nuevos conocimientos.